Buenas tardes a todos. Hoy vamos a arrancar con el último tema que tenemos en el programa, que es el de programación web. No sé si estaban con ansias de verlo, pero es el último tema que vemos. Es un poquito denso porque mezcla todo lo que vimos. Es como la frutilla de la torta porque mezcla todo lo que vimos. Desde consola, HTML, SQL, Python, todo. O sea, se mezcla todo. Entonces, digamos que programar, hacer una aplicación web, implica tener conocimiento general, por lo menos de todo lo que vimos anteriormente. No se puede hablar de que un programador pueda hacer una buena aplicación web si, por ejemplo, no tiene idea de programar una aplicación de escritorio, o sea, de ventana, o sea, de las técnicas, hablando mal y pronto. Si uno no tiene idea de hacer una aplicación chiquita de Tkinter, olvídate de trabajar con web. Si uno no tiene acceso a base de datos, o sea, no sabe escribir un asterisco de tal tabla que me traiga la información, olvídate, no va a ser una aplicación web. Y así sucesivamente, y menos, o sea, si no tiene conocimiento de HTML básico, no hablo de ponerle color y todo eso, ya sería mucho ya pedir, pero por lo menos lo básico de HTML, un H1, un párrafo, un título, etcétera, ¿no? Un formulario, tampoco podría ser una aplicación web. Es decir, por eso los programadores que trabajan con aplicaciones web son los más solicitados y de hecho el mercado es lo que más pide. Yo, un consejo que les doy, si ustedes todavía no tienen idea para qué lado perfeccionar su estilo de programación cuando terminen estos cursos, les aconsejo que se orienten al tema de programación web. Esto es todo un universo, no es solo el programa de Python, ¿no? Es mucho más que esto. Pero es uno de los nichos de mercado profesional que más se requiere, ¿no? Más hoy en día se requiere un tema de programador web. En el mercado nuestro, hablemos, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad, en donde estamos inmersos nosotros. Si hablamos de mercados del extranjero, es más de otro tipo de nivel y otro tipo de requerimientos. Pero para el mercado laboral nuestro, aquí en Argentina o en Latinoamérica, lo que más se solicita es el programador web. Realmente lo que más se solicita. O sea que si profesionalizan en esto y lo aprenden bien, tienen el laburo asegurado, hablando mal y pronto. ¿De qué trata la programación web? Vamos a hacer una breve introducción. Trata justamente de todo eso que diseñamos nosotros dentro, ¿no es cierto?, de una ventana de Tkinter, de cierta manera extenderlo a una página web. La página web puede mostrar datos, ¿no es cierto?, de una base de datos, puede cargar datos en una base de datos, etcétera, ¿no? Y hacer que esa página web sea dinámica, es decir, esté mostrando información nueva constantemente y el usuario pueda interactuar con esa página web. De hecho, todas las páginas web prácticamente con las cuales nosotros interactuamos en el día a día, ¿no es cierto?, tienen ese esquema de trabajo, es decir, uno puede interactuar mediante, ¿no es cierto?, una base de datos, un motor que la renderiza la página web, ya vamos a ver qué es eso, y lo que se le muestra al usuario finalmente, ¿no? Bien, para trabajar con una aplicación web, hay muchas formas, hay muchos lenguajes, casi todos los lenguajes estándares o comunes que existen en el mercado, como ser Java, JavaScript, C Sharp, PHP es el clásico de programación web. Python no es la excepción, ¿cierto? Y otros lenguajes que hay dando vuelta. Estos lenguajes solo se especializan en hacer cosas, sino también en renderizar páginas, o sea, sitios web. Quiere decir renderizar de cierta manera que el sistema, el lenguaje de programación, reescribe el código HTML para mostrar al usuario y lo reescribe con la información que captura de la base de datos, de la nube, etcétera, ¿no? Eso se trata cuando hablamos de renderización, es decir, el mismo lenguaje reescribe una página y la muestra por pantalla. Bien, nosotros vamos a trabajar en primera instancia, vamos a trabajar un motor de aplicación web simple denominado Flask. Este motor de aplicación lo que hace es reescribe código HTML con código Python integrado. Entonces, de esa manera puede ver información en tiempo real que hay guardado dentro de una base de datos
en la página web. O si no, la página web sería una cosa estática y rígida, como la que vimos, esos ejemplos que vimos para aprender algunos puntos de HTML en las clases pasadas, ¿no? Entonces, necesitamos un motor que renderice, que cree el HTML por nosotros. Nosotros tenemos que de cierta manera mandar ese motor. En particular, el motor que vamos a trabajar, que crea las páginas web en Python. En Python hay varios motores, pero el particular que vamos a utilizar nosotros es el que se conoce como Flask. F-L-A-S-K. Flask. Sería algo así como Cantimplora en inglés. Esa sería como la traducción. O madera, también he visto algunas traducciones. Pero nosotros lo vamos a dejar como Flask, como para no confundirnos. Hay documentación. Es un motor que escribe sistemas web, que se suele decir que es un microsistema que aplicaciones web, pero no porque sea micro quiere decir que sea chiquito, cosas chicas, sino quiere decir que trae lo básico indispensable para que podamos programar sistemas web. Si vamos necesitando cada vez más cosas complejas para que el sistema haga cada vez cosas más complejas, se le van agregando módulos. Hay otro, una vez que ustedes aprendan a trabajar bien el tema de sistemas web, que se ven cursos más elevados, ¿no es cierto? Ya van a estar en condiciones de trabajar, por ejemplo, trabajan bien con Flask, que es el motor que vamos a aprender hoy, van a poder, por ejemplo, escalar y subir a otros sistemas más complejos como Django, por ejemplo, que es el más popular que existe en Python. ¿Y por qué directamente no aprendemos Django? No, la idea es justamente que ustedes se familiaricen, ahora no me sale la palabra, estén a gusto con todos estos comandos, y ya cuando más o menos le agarraron la mano, puedan pasar a otros motores más elaborados como Django, por ejemplo. Entonces ya sea ¿no es cierto?, un nivel un poco más superior al que están ahora. Esto no quiere decir que con las herramientas que tenemos pueden hacer cosas buenas, no, se pueden hacer completamente profesionales y bastante elaboradas, pero es para que tengan en cuenta que aprender bien un motor como lo es Flask te va a dar pie para que aprendan otros motores de renderización de páginas web o puedan migrar a otros lenguajes y puedan también hacer otros sistemas en otro lenguaje de una manera un poco más eficientes y como pez en el agua, ¿no es cierto?, conociendo ya todos los comandos. Porque en sí, trabajar en sistemas web, no importa el lenguaje con el cual se programe, el trasfondo de programar un sistema web es el mismo en todos los lenguajes. Cambian algunas sentencias, pero en sí, la programación web en sí, por la parte de atrás, es exactamente lo mismo en todos los sistemas que hay por ahí. ¿Está? Bien, no sé si quieren hacer alguna pregunta de toda esta introducción, si tienen alguna expectativa de algo en particular que quieran hacer alguna consulta, si no directamente arrancamos. Antes de continuar, vamos a tener que instalar algunos paquetitos. Vamos a nuevo terminal, supongo que están viendo mi consola, sería nueva terminal, pero bueno, está mal traducido, ¿no? Allí en la terminal vamos a instalar un par de librerías que nos van a permitir hacer, ¿no es cierto?, toda esta programación web. La primera librería, la más importante que vamos a necesitar instalar, es la de Flask. Así que escriban el comando pip install Flask, ¿cierto? Escriben este comando pip install Flask. Supongo que están viendo mi pantalla. A ver, vamos a chequear si están viendo la pantalla. Entonces, una vez que escriben esta instrucción, pip espacio install Flask, le dan enter y se va a comenzar a instalar, ¿no es cierto?, la librería de Flask que necesitan para poder hacer la programación web. Cuando se terminó de instalar este paquete, me dan la confirmación por el chat. Así continuamos. Una vez que quieran que instalaron, pueden chequear si se instaló o no, ¿cierto?, haciendo pip list. Y allí le va a salir si se instaló o no ese paquete. Pueden revisar, ¿no es cierto?, en el listado de lo que tienen. Y fíjense que le tiene que aparecer instalado así. Bien. Cuando me confirmen que pudieron instalar el paquete, continuamos. Bien, entonces, cuando se instaló, ¿no es cierto?, el paquete, cuando ya está instalado, chequéenlo, o sea, fíjense que esté todo ok, pongan pip list y les tiene que, haciendo enter, ¿no es cierto?, le tiene que salir en el listado de las cosas que están instaladas en las librerías que tienen instaladas en Python.
le tiene que salir, ¿no es cierto?, Flask. Si le sale que tienen Flask 2.03, por ejemplo, estaría todo ok. Bien. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, tenemos instalado Flask. ¿Qué más nos haría falta instalar? Jinja. Me estaba hablando de nuestros amigos japoneses. Hay una librería más que por el momento quizás no la utilicemos, pero vamos a instalarla también, que sería una librería que instala comandos automáticos e interactúa entre Python y el HTML. Esa librería se llama Jinja, o sea, como los ninjas japoneses, ¿no es cierto?, lo mismo. Entonces sería Jinja 2, ahí sería, estoy comiendo el install, pip install Jinja 2, le dan enter y se instala, ¿no es cierto?, el Jinja. En el caso mío, yo ya lo tengo instalado, por eso me sale el requerimiento, ya está satisfecho, ¿no es cierto? Así que, nuevamente les repito, es pip install Jinja JINJA2. ¿Ah? Pueden chequear efectivamente que eso esté instalado de manera correcta, ¿no? A ver, aquí está. En el caso mío, yo tengo el Jinja 3.03. Ok. Bueno, cuando esté instalado el Jinja, me confirman. Ok. Bueno, cuando está instalado todo eso, lo que vamos a hacer acto seguido, vamos a instalar, ¿no es cierto?, algunas extensiones. Las extensiones se instalan, como bien sabemos, para facilitar la vida a la hora de escribir los comandos, ¿no? No es cosa obligatoria, pero nos facilita bastante la vida. Bien, la primera extensión que vamos a instalar se llama Flask Snippets. Esta que está aquí, la están viendo en pantalla. Esta es la primera extensión que vamos a instalar. Pongan acá en el buscador Flask Snippet o Flask solamente, y automáticamente le va a tirar todo el dato de todas las ¿no es cierto?, las extensiones que hay de Flask. Ponen, creo que la primera que aparece es la que tienen que instalar, que es cstrap, ¿no es cierto?, Flask Snippet. Esa sería la primera extensión que tendrían que instalar. Esta le va a facilitar, ayuda muchísimo, ¿no? Hace, ¿no es cierto?, escribe uno un par de letritas y automáticamente ya se pone todo. No hace falta estar escribiendo de memoria. Bien, ¿cuál es la otra extensión que vamos a buscar? Flask Snippet, esa sería una. La otra es parecida, pero es sin la S. Es Flask Snippet, sin el guión. ¿Está? De CodeJar. Esa es la otra extensión que vamos a buscar, ¿no? Entonces, una es la Flask Snippets con minúscula y con guión, y la otra es Flask Snippets con mayúscula y sin guión. Se gastaron la cabeza, ¿no es cierto?, con el nombre. Podrían haber puesto otra cosa. Estas son las dos extensiones que tienen que instalar de Flask. Bueno, si pudieron instalar, después me confirman por el chat y continuamos. Ok. Bien. Bueno, la última extensión, creo que por el momento, si llega a hacer falta, les voy a avisar. Pero me parece que la próxima que le va a hacer falta también es esta, que se llama Jinja 2 Snippet Kit, de Wayne Ferguson. Este es el autor del snippet. Esta sería la otra extensión también que no haría falta. Esta facilita muchísimo la vida.
para no andar borrándose en memoria todos los comandos. Jinja 2 Snippet Kit. Esta es la otra extensión que haría falta, y con eso ya estoy listo para ir peleándola. Me avisa. Profe, le hago una consulta. La librería, aparte de la Flash, ¿Jinja llevaba un 2 o era Jinja solo? Porque me parece que me arrojó un error. Ok. Lleva un 2. Lleva un 2. Ok, ok. Bueno, gente, si ya lo tienen instalado, me confirman por chat y arrancamos. Esas serían todas las herramientas básicas que vamos a necesitar para trabajar con la programación, ¿no? Por el momento con Flask, sobre todo que es el motor que vamos a aprender a utilizar nosotros. Ya en un futuro vamos a arrancar ya con Django y toda esa historia. Pero Django es bastante jodido para arrancar de cero. Entonces, siempre es factible arrancar primero por algo un poco más sencillo como Flash. Si hacen un curso posterior a este, y que no sea conmigo, que sea con otro profe y demás, apunten primero, si quieren especializar en web, primero apunten a Flash y luego Django. No vayan de una a Django, porque si bien pueden aprender de una, hay gente que lo ha hecho, la curva de aprendizaje es muy pronunciada y es muy complicada. Entonces es conveniente ir por algo que vaya paso por paso y no de golpe, ¿no? Eso es lo que tengan en cuenta. Si es la primera vez que están por programar, hacer una programación web, no vayan de una a Django, ¿verdad? Ese sería un consejo. Es solamente un consejo. Si quieren ir de una, que nadie les prohíbe, pero les aconsejo. Bien, bueno, esto vamos para ella. Creo que tengo un ancho de banda. Supongo que ya lo tienen instalado, ¿no? Tienen todos los snippets. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a crear una carpeta vacía. Puede ser, pueden crear una nueva carpeta en el escritorio y agregarla, donde vamos a poner, por ejemplo, proyecto nuevo, o como ustedes quieran, o proyecto web. Por ejemplo, yo voy a crear una nueva carpeta en el escritorio que se va a llamar proyecto web, o proyecto Flash, como ustedes quieran. La arrastran y la sueltan aquí sobre el Visual Studio Code y se va a abrir, ¿no es cierto? Se va a abrir esa carpeta vacía, ¿no es cierto? No tiene nada adentro. Ahí es donde vamos a empezar a hacer nuestro pequeño proyecto web. El proyecto web que vamos a retomar para reutilizar código es el de la heladería. Vamos a tratar de hacer ese mismo proyecto que hicimos con las ventanitas de Kinter, lo vamos a intentar a reconstruir con una aplicación web. Vamos a hacer lo mismo, nada más que a través de una aplicación web, para que vean que es prácticamente la misma sintonía, nada más que estamos a través de un navegador web, no de una ventana de Tekin. Y la idea es muy similar, el principio es muy similar, ¿no es cierto? Entonces, lo que primero vamos a hacer es, creamos una carpeta vacía donde vamos a crear nuestro proyecto web, por ejemplo, en el escritorio o en donde ustedes crean conveniente, lo arrastran adentro del Visual Studio Code y se abriría, ¿no es cierto?, la carpeta vacía adentro. Dentro de esta carpeta vacía, vamos a crear una subcarpeta que va a llamar templates. Plantillas, vendría en castellano, ¿no? Pero se tiene que llamar sí o sí template. Entonces,
acá con el bolito de crear carpeta nueva, le damos el nombre. ¿Está? Entonces, fíjense cómo se escribe, templates. Le dan enter y allí tienen esa subcarpeta. A ver, de momento no tiene nada adentro. Allí adentro es donde vamos a crear las plantillas que se van a ir mostrando, las páginas web que nuestro proyecto va a ir mostrando de manera automática. Eso es para que tengan en cuenta. Bien. Bueno, una vez que visto el procedimiento, creamos una carpeta vacía, la abrimos con el Visual Studio Code. Dentro de esa carpeta vacía, creamos una nueva subcarpeta que se llama templates o templates. ¿Está? Dentro de esa carpeta templates, ¿no es cierto? Dentro de templates, vamos a crear un nuevo archivo index, que como siempre, como le había dicho la clase anterior o la antepasada, siempre todo sitio web arranca desde la página index. Entonces vamos a necesitar tener una página index desde cual tengamos el inicio de nuestro proyecto, ¿no? Se puede ver todo desde el comienzo. Entonces allí, dentro de la subcarpeta template, creamos un nuevo archivo de tipo HTML que se llama index, ¿no? Bien, allí creamos un nuevo archivo de tipo HTML. Escribimos lo básico, vamos a poner, por ejemplo, algún título, ¿no es cierto? HTML. Recuerden que ya teníamos las extensiones para que se ponga todo automático. Y ponemos, por ejemplo, index aquí como título. Y dentro del cuerpo vamos a poner, por ejemplo, un H1, porque va a ser un título. Y allí vamos a escribir primer proyecto web. ¿Ah? Podemos incluir una línea horizontal, HR, y bueno, con eso ya estaría nuestra primera paginita web, ¿no es cierto? Primer proyecto web vamos a poner en Flash, para que sea claro, ¿no?, que estamos hablando de Flash. Bien, podemos abrir este proyecto para ver cómo se ve. Ponemos el botón derecho, Open with Live Server, y allí ya lo podemos revisar que efectivamente se está viendo. Esto es lo que va a ir mostrando, ¿no es cierto?, nuestro motor de renderización Flash. Eso es lo que va a ir mostrando. De momento lo vemos de manera manual para ver que esté funcionando todo ok, que está la página index. ¿Está? Recuerden, pueden abrirlo directamente haciendo doble clic del archivo index.html dentro de la carpetita proyecto web template. Allí pueden encontrar el archivito ya creado y pueden abrirlo y ver en su navegador cómo va mostrando los cambios. ¿Está? Eso es para que tengan en cuenta. Bueno, cierro esto, era simplemente para mostrárselo. Entonces allí tenemos creado nuestra primera página que nos tiene que mostrar nuestro motor Flash. Todavía no lo tenemos creado, el motor ya está instalado, pero no está funcionando. Entonces vamos a proyecto web. Esto, si quieren, de momento lo cierran, no hay problema. Vamos a proyecto web, hacemos clic en proyecto web, ¿cierto? No en template, porque no queremos crear este archivo dentro del template. Entonces allí vamos a crear, ¿no es cierto?, nuestra primera aplicación web, que es la que va a manejar las distintas plantillas HTML y va a ir mostrándolas en función a lo que el usuario requiere. Entonces allí en proyecto web creamos un nuevo archivo Python que se va a llamar app.py, y allí tenemos creado nuestra primera aplicación. En realidad está en blanco, ¿no? Pero ahí estaría creada nuestra primera aplicación web que va a mostrar las distintas plantillas HTML. ¿Está? Bien, entonces ya creé mi primera aplicación. Recuerden darle este nombre. Por convención se le da ese nombre. Pueden darle otro, sí, pero por convención se le suele dar app. Entonces allí creamos mi primera aplicación de tipo web. Pero así como está no me muestra nada, porque ustedes si lo corren, fíjense que no hace nada, ¿no? No, porque no tiene ningún código todavía escrito. Entonces, para poder empezar, lo que podemos hacer es
para probar que esté funcionando todo, podemos hacer un hola mundo en Flask, o sea, con nuestro motor, podemos hacer una especie de hola mundo para ver si está funcionando todo ok. Entonces, para saber si está funcionando todo ok, hacemos un hola mundo en Flask. ¿Cómo se hace un hola mundo en Flask? Entonces se pone HW y automáticamente le dan enter y ya se escribe todo el código básico de Flask para poder ver que está funcionando todo como es debido. Ahora, si bien corren este programa en Python, corren en Play, se va a ejecutar el servidor web, le vamos a dar control clic sobre esta dirección, o si no en el navegador pueden escribir esta dirección, pero más fácil escribir control y clic y automáticamente en nuestro navegador se va a abrir la página de muestra con nuestro hola mundo. ¿Ven? Ahí estaría el Hello World. Hola mundo, como ustedes quieran, ¿no? Podemos ponerlo en castellano. Y podemos hacerle doblemente donde acá está. Y se va a mostrar en el navegador el Hola mundo de Flask, ¿cierto? Lo básico. Está mostrando por no algo. Bien. ¿Qué pudieron hacer su hola mundos? Así continuamos. Repito los pasos que hay que hacer, ¿no? Entonces, voy a hacer todo esto. Es muy fácil. Crean la primera aplicación que se llama app.py de Python, ¿no? Y simplemente escribiendo HW se va a poner, ¿no es cierto?, los comandos necesarios Python para que funcione nuestro primer servidor web, muestre algo. En este caso particular nos mostraría Hello World. Podemos sacar esto y poner un mundo en castellano y le ponemos esto para que quede bien en castellano como es debido. Lo corremos a esto. Cuando lo corremos, lo que se hace, se activa Flask propiamente dicho, se activa el servidor Flask y me va a mostrar, eso ya está corriendo el servidor y me dice que el servidor está corriendo en esta dirección web. Para ir a esa dirección web le hago control con el teclado y clic con el mouse y allí se va a abrir, ¿no es cierto?, en el navegador web la página. La pueden dejar abierta pero ir viendo los cambios con los datos que se están mostrando. Entonces allí automáticamente ya encontramos, ¿no es cierto?, podemos cerrar acá. Bien, hay dos formas de cerrar el servidor. Recuerden una cosa, cuando no están programando algo, ciérrenlo al servidor porque el servidor va a quedar abierto y va a estar consumiendo recursos. Entonces, ¿cómo se puede cerrar el servidor? Y la forma más rápida es apretando el tachito de basura, ¿no es cierto? Y la otra es, como dice aquí, apretando control C, la tecla control del teclado y C, con eso también se apaga el servidor. ¿Está? De esas dos maneras se apaga. La forma más correcta sería haciendo control C, como dice aquí, para apagarlo al servidor. Si no lo van a usar, porque no están chequeando ninguna programación en sí, siempre apáguenlo para que no consuma recursos. ¿Está? Con control C se apaga. Si no, directamente con el tacho, a miércoles, cierra todo. Bueno, esto sería lo básico, ¿no es cierto?, para que con Flask yo pueda ver que está funcionando todo ok, lo que instalé, las librerías que yo instalé. Vamos a aclarar un poquito qué es lo que hace todo esto. Esto es una aplicación esto es un programita de Python, pero no es tan chiquito como se ve aquí. Es, ¿no es cierto?, una aplicación que hace correr una librería interna que se llama Flask, esta que está aquí, que es la que renderiza, es decir, es la que genera las páginas web que va a ver el usuario nuestro, ¿cierto? Este servidor Flask seguramente va a estar instalado en algún lugar remoto y va a estar
corriendo el programita que yo genere aquí con Python para que los usuarios puedan ver las distintas páginas web que se generan a través de ese programa. ¿Está? Es para eso. Bien, bueno, ya tenemos creado nuestra primera aplicación web, ya sabemos que funciona todo. Otra forma de crear una aplicación web básica, pero esta que está aquí, lo que tiene de malo es que solamente me sirve para mostrar datos puntuales, nada más, para ver que esto funciona de manera básica. Lo que podemos hacer es, para no estar importando uno por uno las librerías que hacen falta para generar las páginas web, lo que vamos a hacer es, borro esto y les voy a mostrar, escribo Flask y automáticamente le va a aparecer, para eso instalamos todos esos snippets famosos que pusimos al comienzo, ¿no? Un snippet que me dice Flask Basic. Le dan clic allí o le dan Enter y automáticamente se carga todo lo básico para que funcione una aplicación simple en Flask y se carguen las librerías necesarias para que se muestren todas las páginas web que yo necesite y no las tengan que estar poniendo a mano. Entonces, repito cómo se hace. Una manera sería el Hello World, como vimos recién, pero eso es simplemente para probar si funciona todo ok. La forma correcta para crear una aplicación web simple sería Flask y el snippet que me aparece aquí que dice Flask Basic, le doy clic o le doy Enter y allí se carga todo el código básico para que corra una aplicación web en Python. ¿Ah? Me instala, por ejemplo, las librerías de Flask, las render template que se usan mucho, las requests para los formularios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? De esto que cargamos, ¿no es cierto? De momento, por ejemplo, si ahora corren el programa, fíjense que anteriormente habíamos creado nuestro index, ¿no es cierto? Si ahora corren el programa van a ver que se va a mostrar por primera vez el index que ustedes crearon. Entonces, corren el programa, no van a ver nada en el navegador. Para poder ver el navegador, tienen que hacer clic con esa dirección web y se va a abrir. Y fíjense que ahí aparece el famoso index que hoy creamos. ¿Ah? Acá automáticamente se creó el index que creamos. Bien. ¿Me confirman por el chat si efectivamente pudieron ver el index que creamos hoy? Todo lo que pongan en este index, cuando corran Python, se va a ver en este index que estaba acá, ¿no? Este era el index que creamos al principio hoy. Todo lo que pongan aquí es lo que se va a ver aquí, ¿no es cierto? Si es más, les van agregando cosas, por ejemplo, le ponen H2 con listado disponible, por poner algo, ¿no? Van a ver que esto, si lo guardan a esto, automáticamente y refrescan la página, aparece lo que vamos escribiendo allí, ¿no? Automáticamente va apareciendo. Qué sé yo, un H3, ponemos aquí ejemplo. Y nuevamente refresco esta página y ven que va apareciendo allí porque el motor de renderización, ¿no es cierto?, que genera las páginas web de Python, automáticamente ya las va creando. ¿Está? Ya las va creando. Ese es el objetivo de todo esto, ¿cierto? De que de manera dinámica se vayan, ¿no es cierto?, reflejando los cambios que yo hago, ¿no es cierto? Vamos a ver si podemos poner aquí que lo vean todo junto. El motor no está apagado, ¿no? Fíjense que
todo lo que vaya, ¿no es cierto?, agregado yo aquí, automáticamente esto se va a ir poniendo en la página. Entonces ponemos dinámico y pone ejemplo un UL y ahí ponemos un link de sabores, qué sé yo, frutilla, cierto, otro link, chocolate, otro link, americana. Entonces todo lo que vaya escribiendo en esta página web, ahí lo actualizo acá y fíjense, automáticamente se va mostrando ya, ¿no? Nosotros lo estamos haciendo a mano, pero esto después lo va a hacer en la base de datos, ¿no? Eso para que tengan en cuenta. Bien. Esto lo estamos haciendo todo en el index. De momento lo estamos haciendo un ejemplo básico, ¿no? Pero ya vamos a hacer un index bien armadito, porque recordemos que la idea nuestra es que queremos reconstruir, ¿no es cierto?, la aplicación que hicimos de la heladería, ¿no es cierto?, acá en el sitio web. Bien. Gente, ¿alguna consulta aquí? Bien. Bueno, supongo que están entendiendo todo. Vamos aquí. Entonces, ¿para qué me sirve, no es cierto? Vamos a recapitular un poquito. ¿Para qué me sirve el motor Flash? Me sirve, es uno de los tantos motores que existen dentro de Python, dentro del lenguaje Python, para renderizar, o sea, para crear páginas web dinámicas. Estas páginas web dinámicas van a traer información de manera dinámica para el usuario. Esa información puede ser adquirida desde, por ejemplo, una nube, desde una base de datos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, toda esa información que yo vaya, ¿no es cierto?, de manera dinámica vaya adquiriendo, es la que voy a ir presentando en la página web, ¿está? Entonces, para eso me sirve. Cuando programo un sistema web, lo que yo tengo que programar son dos etapas que se programan. Se programa la aplicación web, que va a ir interactuando con las distintas páginas, o sea, necesito programar siempre la app, que va a ir mostrando las páginas, que la va a ir manejando, ¿no es cierto? Y las distintas páginas HTML, que se van a ir mostrando como plantillas, en donde se va a ir presentando las distintas informaciones que traiga yo desde la base de datos, por ejemplo. En síntesis, digamos que las apps vendría a ser, dentro de una aplicación web, los controladores, y las plantillas HTML vendrían a ser las vistas que se irían mostrando, ¿no es cierto?, al usuario. ¿Y el modelo dónde está? Y bueno, el modelo acá no lo tengo creado, pero podemos crear un modelo que es el que se va a conectar con la base de datos, va a traer la información y a través de esta app se va a ir mostrando en las distintas plantillas, o sea, en el index, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Bien. Gente, ¿alguna consulta? Si no, continuamos. Ok. Bueno. Entonces, ya tenemos, ¿no es cierto?, instalado nuestro motor de base de datos, perdón, nuestro motor de renderización web o de aplicación web. También ya teníamos nuestro motor de base de datos, XAMPP, ¿no es cierto?, que manejaba MySQL. Y ahora lo que pretendemos hacer, ¿no es cierto?, de cierta manera, ¿qué queremos hacer? Necesitamos, ¿no es cierto?, que en nuestra página web se muestre información, ¿tá? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a crear, voy a cerrar, voy a apagar el motor, como no lo estoy usando. Recuerden que para apagarlo el motor mientras no lo usa, es Control C. Con Control C se apaga el motor. Ahí está apagado y ya no está corriendo, ¿no es cierto? También con el tachito lo pueden cerrar. Ahí si actualizan, fíjense que cuando está apagado el motor, si ustedes actualizan no le va a mostrar nada, le va a dar error acá y no va a haber nada para mostrar. Fíjense, le va a dar error porque el motor web no está funcionando, no está renderizando ninguna página. O sea, el servidor web no está funcionando, por eso esto le va a dar error. Eso para que tengan en cuenta. Entonces minimizo por el momento.
Bien. Bueno, entonces allí, ¿no es cierto?, tendría, ¿no es cierto?, el código básico de Flash. Ahora lo que pretendemos hacer es, como le había dicho, vamos a hacer, ¿no es cierto?, un cierto sistemita web que emule, ¿no es cierto?, a lo que hicimos con la heladería, ¿no es cierto? Entonces, dentro del index, podemos poner, ¿no es cierto?, acá como título, ¿no es cierto?, heladería, que era el nombre que le habíamos puesto, y podemos poner, por ejemplo, en el listado disponible, ¿no?, listado disponible de servicios, ¿está? Y aquí dentro de este listado podemos poner las distintas funciones que queremos que se cumpla en nuestra aplicación web. Por ejemplo, listar sabores, listado de sabores, por ejemplo, listado de marcas, listado de pedidos. Recuerden que nuestra aplicación que hacía tomaba un pedido, bueno, un pedido de usuario, ¿no? Listado de pedidos. ¿Qué otra cosa teníamos? Teníamos un alta de pedido. Y teníamos, por ejemplo, podemos agregar todo lo que quieran, ¿no? Un alta de sabor para dar de alta un sabor nuevo. Alta de marca. Todo lo que a ustedes les haga falta, ¿no? Y con eso ya tendríamos, ¿no es cierto?, nuestra página, no sé si nuestra página web completa, pero por lo menos un index básico donde tendríamos las distintas funciones que queremos que se vayan mostrando. Allí, una vez que cerramos la lista, le pueden ir agregando después todas las que les quieran. Esto simplemente es un ejemplo, ¿no? Podemos hacer una línea horizontal para que esto se cierre. Ahora corremos esto nuevamente y minimizamos esto a ver cómo queda. A ver, actualizamos y ahí estaría nuestra paginita web, ¿no? Fíjense cómo aparecen todos las funciones que queremos que tenga nuestro sitio, ¿no? Es decir, listado de sabores, listado de marcas, etcétera, etcétera. Lo que podemos hacer es, ya que estamos, vamos a poner, por ejemplo, listado de sabores. Esto lo vamos, cuando se liste este título, haría que se liste un enlace para ir, ¿no es cierto?, al listado de los sabores. Y acá podemos hacer un espacio y un ancla, ¿no?, que sería, ¿no es cierto?, listado sabores. Y ahí sería. Aquí adentro pondremos este título. Bien, ahí estaría así. Entonces, cuando haga clic en listado de sabores, se va a ir a una página donde se listan los sabores. También podríamos hacer con las marcas. Entonces, aquí sería un ancla, ¿no es cierto? Una, no sé, listado, marca. Y allí adentro queremos que se muestre. Entonces, fíjense que realizamos ahora, ya me aparecen como enlaces, ¿no? Si hago clic no voy a ir a ningún lado porque no hay nada todavía. Pero bueno, vamos a crear ahora justamente las páginas donde queremos que se listen los sabores y las marcas. Entonces, vamos aquí, creamos de la carpeta templates, vamos a crear la paginita que va a estar con los listados de los sabores. Aquí, botón nuevo archivo, que se llama listado sabores. .html.
está en listado de sabores, donde queremos que se listen todos los sabores, ¿no es cierto? Entonces creamos este HTML. Tenemos listado de sabores. Y acá ponemos el título, ¿no es cierto? En H1. Listado de sabores. Bien, a ver. Le damos una línea horizontal. Y aquí, donde iría, aquí abajo estaría, ¿no es cierto?, el listadito con todos los sabores disponibles que hay, que se tiene que mostrar. Una vez que se mostraron todos esos sabores, iría, ¿no es cierto?, vamos a hacer un salto de línea, y en otra línea horizontal, y un link para volver al index, ¿cierto? Entonces sería un ancla, que iría, ¿no es cierto?, ¿a quién? Al index. Volver al menú principal. Entonces, allí, ¿no es cierto?, tendríamos, ¿no es cierto?, hecho la paginita de listado de sabores. A ver, probamos a ver si funciona. Si no pide listado de sabores, me tendría que llevar a la página listado de sabores. A ver si la autorizamos. ¿Qué pasó acá? Parece que escribimos todo bien. A ver, listado sabores. Está llevando. ¿No hay que agregarle la extensión HTML, profe? No haría falta, vos sabés. Espera, ya sé lo que pasa. Pasa que yo no le avisé a Python, porque eso lo hace todo Python, por eso no hay que agregarle. Me olvidé de avisarle a Python que justamente tiene que hacer, que ir, ¿no es cierto?, al listado de sabores. Entonces lo que vamos a hacer acá, vamos a crear las famosas, lo que se llaman rutas, para ir, ¿no es cierto?, al listado de sabores. Escribimos route, automáticamente le dan enter y ya se crea la ruta nueva para que el motor de renderización vaya al listado de sabores. Entonces ahí crean, ahí adentro le ponen listado sabores. Bien, y acá en el método name también le llaman de la misma manera, se estila llamarle de la misma manera, ¿no? Entonces listado sabores, y acá que vamos a decirle return render play, qué plantilla quiero que me devuelva, y justamente entre comillas le digo listado sabores.html. Justamente ahí le estoy diciendo que esa es la que quiero que me devuelva, ¿no? Entonces ahora si actualizo, en teoría voy al listado de sabores y me tendría que mostrar. No me muestra la porquería. A ver qué está pasando. A ver si escribí todo bien. Listados sabores HTML. Sí, lo que vamos a hacer es actualizamos esto, a ver. Como hoy pasa un detalle importante, cuando hace un error, hay que correrlo al servidor nuevamente, hay que darle play nuevamente, porque si no, no va a funcionar. Ahí le damos play nuevamente y si actualizamos, entonces ahí fíjense, ya está funcionando. Le doy clic en volver al menú principal y me tendría que volver, en teoría tendría que volver, no volvió, porque no volvió. A ver, corregimos. Listado de sabores, creo que inde no existe. Podríamos ponerle inde, pero simplemente le ponemos barra y con eso creo que ya tendría que andar. Eso ya simboliza el index. A ver.
acá. Los sabores. Ahí está funcionando, ¿ven? Entonces, con eso estaría funcionando. Ahí tenemos el listado de sabores. Lo mismo podemos hacer, crear la página. Vamos a ver cuál es el procedimiento para crear el listado de marcas. Entonces ya creamos los listados de sabores, vamos a crear los listados de marcas. Es más o menos la misma historia, ¿no? Creamos en templates otro archivito index. Un archivo index, que sería, ¿no es cierto?, listado marcas punto html. Ahí creé, ¿no es cierto?, otro archivito HTML. ¿Y qué es lo que se va a mostrar acá? Y lo que es muy parecido, vamos a hacer una cosa, vamos a copiar esto y vamos a listado de marcas, pegamos y acá le cambiamos listado de marcas. Acá en el título también se lo cambiamos, listado de marcas, y volver al menú principal, sería todo igual, ¿cierto? Entonces, ahora fíjense que si vamos al listado de marcas, me tendría que mostrar el listado de marcas. No me lo muestra porque no lo actualicé. No me va a mostrar. Vamos a ver si escribimos todo bien. No me va a mostrar justamente. Está creado el HTML, sí, pero no me va a mostrar porque no tengo la ruta en Python para que Python me lleve a la página listado de marcas. Entonces, para que Python me muestre la ruta del listado de marcas, lo que se hace es, la forma más rápida sería lo siguiente: creamos route, como yo, enter route, y allí le escribimos nombre de donde queremos que vaya a Python. Entonces damos listado marcas, el método, ¿cierto?, la función listado de marcas, también se pone el nombre. ¿Y qué queremos que haga? Queremos que me retorne, ¿no es cierto?, la página que se llama listado de marcas. Entonces render template, entre comillas, listado marcas .html. ¿No? Bien, ahí estaría creado, ¿no es cierto?, nuestra ruta que me lleva al listado de marcas. Lo mismo vamos a hacer por cada uno de los links que queremos que funcionen, ¿no? Ahí corremos nuevamente, porque cuando hace error ya hay que correrlo nuevamente, si no, no funciona el servidor. Bueno, ahí está corriendo el servidor nuevamente. Fíjense que voy al listado de sabores, funciona, bien. Voy al listado de marcas, tendría que funcionar. Ahora funciona el listado de marcas, vuelvo al menú principal y así, ¿no? Entonces, de momento vamos a trabajar con esos dos sitios durante todos estos días. Vamos a terminar todo nuestro proyecto aquí, ¿no? Pero es la idea justamente, cuando terminemos de armar este mini proyecto, de que esto tenga, ¿no es cierto?, todos los chiches, ¿no? Todos los colorcitos y demás, como teníamos en la pantallita de Tkinter, ¿no? De momento sí lo trabajamos así todo tipo backend solamente, ¿no? Puro texto básico, porque nosotros no nos vamos a enfocar en que esto tenga todos los colores posibles, sino que funcione todo por detrás, ¿no? Pero al finalizar sí le vamos a dar un poco de estilo para que quede lindo, para que no se entristezca. Bien, gente, ¿alguna consulta de esto? ¿Hasta aquí les fue funcionando a ustedes? ¿Pudieron hacer algo? Si no, hacemos una pequeña pausa. Cuando volvemos, vamos a programar, ¿no es cierto?, el acceso a la base de datos para que me cargue esta pequeña aplicación. Fíjense que es chiquita en realidad, ¿no? Pero esto es lo que comanda todos los HTML. Entonces, cuando volvamos, vamos a programar el acceso a la base de datos, vamos a conectar a la base de datos, vamos a traer el listado de marcas, de sabores, de las tablas que ya teníamos, no vamos a crear ninguna tabla nueva. Y esas tablas, vamos a traer esa información y es la que vamos a mostrar
en cada una de estas paginitas, ¿no? Vamos a ver todo el listado de los sabores que teníamos cargado, o el listado de las marcas. No sé si tenía el listado de las marcas, pero vamos a ver qué nos muestra. Así que, bien, gente, hacemos una pequeña pausa aquí de minutos y a las 37 más o menos volvemos nuevamente. Bueno, los snippets que se puso casi todo solo, pero lo que apuntamos, ¿no es cierto?, es que aquí, no en el index que fuimos creando el menú, ¿no es cierto?, lo que apuntamos en el listado de sabores aparezca, ¿no es cierto?, todo el listado de sabores, el listado de marcas me aparezca todo el listado de marcas. Después vamos a crear mañana seguramente ya un formulario donde podemos agregar más sabores, más pedidos, más marcas, etcétera, ¿no? Es decir, podemos interactuar y que nuestro usuario del sistema pueda cargar información o pueda ver información en función a sus necesidades, ¿no? Esa es la idea, ¿no es cierto?, de un sistema, porque si no sería, ¿no es cierto?, una página web estática que podemos ver lo que está publicado allí, punto, y nada más. Pero no, acá la idea es que pueda hacer a través de los botones o completar los valores que están en campos, que pueda adquirir información. Entonces, tenemos lo básico con dos rutas nada más, ¿sí? La ruta que me trae el listado de sabores y la ruta que me trae el listado de marcas. Y nada más. Después vamos a ir agregándole cada vez que tengamos más páginas en las cuales se tenga que navegar. El usuario tenga que navegar estas páginas, nosotros le tenemos que ir agregando por cada página que se navega una ruta aquí dentro de la aplicación que tenemos en Python, ¿tá? Es decir, una ruta se agrega por cada vista que tenemos con la cual interactúa el usuario. Bien, ya tenemos las rutas, ya vemos que se ve todo, que se puede navegar, todo bien. Ahora lo que necesitamos es traer desde la base de datos la información de los sabores, de las marcas, y bueno, ya vamos a ver más adelante que vamos a tener que traer también los pedidos, ¿no? Recuerden que teníamos una aplicación básica, ¿no es cierto?, de una heladería, ¿no es cierto? Es la misma que, a ver si la encuentro por aquí, creo que era la 27, no. La 21 tampoco. Esta. Si se acuerdan, nosotros teníamos esto y acá teníamos que cargar, ¿no es cierto? Cada vez que apretamos aceptar, lo que hacía era seleccionábamos del combo box el sabor, la marca, cargamos el precio, la cantidad, seleccionamos el delivery, si sí o no, y eso lo guardamos y iba apareciendo acá, se iba cargando ese pedido, se iba cargando dentro de este dato y se iba mostrando acá en esta tabla. De cierta manera es más o menos lo mismo que tenemos que hacer acá. Vamos a hacer una página ya en vez de una ventana, en donde en esa página vamos a ir cargando, ¿no es cierto?, los pedidos. Al hacer aceptar, nos va a redirigir a una página en donde ya aparece listado en una tabla de todos los pedidos que se presentan, ¿no? También estamos haciendo una página, acá ya le podemos agregar más cosas, ¿no?, porque es fácil crear, las páginas es fácil de agregar, no es como en una ventana, no hay que programar todo. Vamos a crear, ¿no es cierto?, justamente una página que me muestre de manera independiente por el momento los sabores, la marca, etc. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Esta base de datos ya la teníamos programada, así que no la vamos a tener que programar nuevamente. Lo que sí vamos a programar es el modelo que se conecte con esa base de datos para que se pueda traer esa información y se la plasme, ¿no es cierto?, en esta página. Así que lo que vamos a crear es un nuevo archivo dentro de nuestro proyecto, ¿no? Vamos a crear un nuevo, nuestro proyecto web, vamos a crear un nuevo archivo, no dentro de la subcarpeta template. Allí solamente vamos a poner las vistas, ¿no es cierto? Es decir, las páginas HTML. Esto va a ir afuera, ¿no? Entonces, creamos un nuevo archivito Python que se va a llamar modelo.py. Bien, y dentro del modelo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, acá tenemos que crear, ¿no es cierto?, los pedidos y traer la información desde la base de datos, etc. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es importar la librería MySQL. ¿Por qué? Porque necesitamos conectarnos con nuestra base de datos MySQL. Entonces decimos import MySQL
punto conector. Allí importamos la librería que tiene el conector a la base de datos MySQL. Y ahora vamos a crear la clase conectar, que es la que, con la cual siempre nos conectamos, ¿no es cierto? Entonces sería clase conectar. Perdón, no hace falta poner clase conectar. Y allí dentro de la clase conectar tenemos que crear ¿qué cosa? Primero que nada, como toda clase, tenemos que crear su constructor, ¿no es cierto? Es decir, def -init. Y allí, dentro del constructor de la clase, lo que vamos a hacer es intentar que se conecte, ¿no? El objeto, try y un except. Yo voy a hacer un try, voy a decir self.conexión es igual a mysql.connector.connect. Bien, así le estamos diciendo que intente conectarse con la base de datos. Pero aquí adentro le teníamos que pasar, si se fija en posición en el magoya dentro del paréntesis, automáticamente le va a saltar, ¿no? Que hay que poner una cierta información. Hay que poner, por ejemplo, el host, el puerto, el usuario, el password y la base de datos a la cual nos queremos conectar, es decir, los 5 fantásticos. Entonces, allí, esto si bien ustedes lo pueden cortar y pegar de los otros modelos que ya habíamos creado, pero yo les aconsejo que practiquenlo, escribirlo ustedes así de memoria. ¿Por qué? Porque de esa manera, ¿no es cierto?, van a agarrar cancha a la hora de programar esto, porque si lo copian y no lo practican de memoria, es como que no lo van a aprender. ¿Ah? Al principio pueden hacer eso, pero no es lo ideal, digamos. Esta parte, por lo menos para entender bien qué es lo que van necesitando, traten de hacerlo ustedes por cuenta propia y sí fijándose cómo estaba hecho lo otro, pero no lo copien y peguen directamente, porque si no es muy probable que nunca lo aprendan cómo se hace, ¿no? Realmente. Bien, entonces allí tenemos que pasar ¿qué cosa? El host, que es igual a ¿qué cosa? El localhost, porque nuestro servidor está dentro de nuestra compu. Después, ¿qué más teníamos? Teníamos el host, el puerto, que era el 3306. Tenemos el usuario, user, el usuario que es, en caso particular, root, porque estamos en nuestra propia computadora. El password, que es igual al password que tenemos designado. Ustedes lo dejan así en blanco si es que no le pusieron password. Yo particularmente creo que le había puesto, así que era. Después, la base de datos, recuerden que es database, no base de datos, ¿no? Database, DB, es igual al nombre de la base de datos que queremos cargar, que en este caso era heladería. Bien, allí ya tenemos creado, ¿no es cierto?, estamos creando, nos faltaría un cachito, ¿no? Estamos intentando conectarnos a la base de datos heladería a través de estos comandos. Que intente, y si no, hacemos una excepción, un except, ¿no es cierto?, que diga except dos puntos, no se pudo conectar. ¿Sí? No se pudo conectar. ¿Ah? Y con eso automáticamente ya tenemos, ¿no es cierto?, hecho nuestro constructor básico de la clase conectar. Con esto se conecta a la base de datos nuestro programita de Python. Bien, pero una vez que se conecta, ¿para qué queremos conectarnos? O sea, para traer información. Todo bárbaro. Y bueno, entonces para eso vamos a crear las distintas funciones que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, vamos a crear el método que se llama listar sabores. Listar sabores. El método listar sabores. Punto. Bien,
¿Y qué haría el método listar sabores? Y bueno, tenemos que programar este método, un método relativamente sencillo. Lo que tiene que hacer este método es conectarse a la base de datos, ¿cierto? Primero que nada, mandarle un SQL para que liste todos los sabores, traer todos esos sabores al programa, ¿no es cierto? Lo trae en forma de un arreglo y allí se lo devuelve a ese arreglo con todos esos sabores a la parte del programa que solicitó. Es todo ese proceso, todo ese camino, medio ese viaje que tiene que hacer. Entonces, ponemos acá listar sabores y vamos a decir que si, primero que nada, si está conectado, ¿no es cierto? Si está establecida la conexión, así, self.conexión. Si la conexión está establecida o está conectada, ¿no es cierto? Se conecte. ¿Qué queremos que haga? ¿Cierto? Si está conectado, dos puntos, ahora recién vamos a intentar que traiga la información que le solicitamos. No hace falta poner esto y no, pero bueno, si hace el error y no pusimos ese chequeo previo, puede ser que no se conecte nunca y nunca nos enteremos, ¿no? Entonces ahora por eso ponemos esto acá, que si está conectada, si está establecida la conexión, recién allí vamos a pedir que me dé el listado del sabor. Entonces intentamos que intente, ¿qué cosa? Vamos a crear un cursor, que recuerden el cursor era, ¿no es cierto?, el enlace que existía entre el programa y la base de datos, que es el que lleva y trae los comandos, ¿no? Entonces esto es igual a self.conexión .cursor. Bien, allí tenemos creado el cursor y nos quedaría, ¿no es cierto?, ahora crear ¿qué cosa? La sentencia en SQL. Sentencia SQL, que es la que le vamos a mandar a través del cursor para que me traiga información. Vamos a poner la sentencia en comillas dobles para no tener drama, porque después si hace falta una comilla simple no la vamos a poder utilizar. Entonces ponemos aquí select asterisco from sabores, la tabla sabores, ¿no? Donde estado es igual. ¿Está? Lo que le decimos acá es que me traiga de la tabla sabores todos los, o sea, me traiga todo, pues pongo asterisco, desde la tabla sabores donde el estado es igual a 1. Recuerden que el estado igual a 1 era el campo que le pusimos para que esté disponible el sabor. Si no, podemos directamente ponérsele asterisco from sabores y chao. Pero bueno, así sería como más prolijo que solamente lo que están disponibles los sabores, ¿no? Porque por ahí vamos a listar un sabor, a lo mejor ya no lo tienes en stock, la heladería. Bueno, tenemos la sentencia SQL, ahora hay que ejecutar esa sentencia SQL. ¿Cómo se ejecutaba? Y bueno, cursor punto execute y entre paréntesis la sentencia SQL que necesito que se ejecute. Entonces esta sentencia SQL es esta que está aquí, ¿no? Bueno, ya se ejecutó, todo bien. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, entonces ahora lo que el cursor vaya y ejecute en la base de datos de esta sentencia le va a dar alguna información, va a volver al programa con esa información y bueno, y lo tenemos que capturar esa información. Vamos a decir que resultados van a ser igual a qué cosa, a lo que el cursor traiga, cursor traiga, ¿no es cierto?, desde la base de datos .fetch all. Entonces con esta instrucción estoy capturando lo que el cursor llevó, la sentencia SQL, la ejecutó, le dieron la información, vuelve al programa y ahora lo que estamos haciendo, estamos volcando toda esa información dentro de esta lista que se va a llamar resultados. Bien, una vez que se hizo esto, lo que vamos a hacer era cerrar la conexión, conexión
close. Ahí la cerramos a la conexión y devolvemos, retornamos el listado ese con toda esa información. Return resultados. Bien, allí estaría prácticamente básicamente hecho todo. Y ahora por defecto decimos except con un print por las dudas, ¿no es cierto? No se pudo conectar. Listo. Con esto básico, si llamamos al método listar sabores, que ya está aquí, primero, ¿no es cierto? Creamos la clase, ¿no? Acá se crea el constructor y acá tenemos un método que se llama listar sabores. ¿Qué es lo que hace este método? Una vez que se creó el objeto conexión, se conecta con la base de datos y lleva esta sentencia SQL a la base de datos, trae toda la información desde allí, la guarda dentro de este listado y lo devuelve a través del método de la función return. ¿Está? Eso es lo que hace todo. Esta sería nuestra clase básica para listar, nuestra clase básica de conectar. Y ya que creamos, ¿no es cierto?, el método listar sabores, podríamos también crear el método listar marcas. Sería la misma, sería muy parecido, ¿no? Creo que no lo tenemos. Listar marcas. Listar marcas. Acá, from marcas. También decimos, ¿no es cierto?, que es la misma historia, ¿no? Del estado igual a 1, ejecutamos todo esto y creo que algo más no había que cambiarle más nada. Nada más de la tabla marcas que me traiga todas las marcas disponibles, se devuelve nuevamente el listado de todas esas marcas y chao. O sea, ahí teníamos dos métodos rápidamente con las cuales no conecta la base de datos y podemos pedir los que hay dentro de las tablas de sabor y las marcas que hay dentro de las tablas de marca. ¿Está? Bien, entonces esto es básicamente lo que veníamos haciendo antes. Bueno, ya tenemos creado dentro del modelo, esto lo podemos ir agrandando. A medida de las necesidades que vayan teniendo, le vamos a ir metiendo más cosas acá, ¿no? Que se vaya conectando, traiga pedidos, inserte las marcas. De momento solamente vamos a agregarle estos dos métodos nada más, que son el de listar marca y listar sabores, ¿no? Pero ya después le vamos a ir agregando más cosas hasta que quede completo nuestro programita. Bueno, ya tenemos el modelito construido. Volvamos a nuestra app. ¿Está? ¿Alguna consulta hasta aquí? Todo esto, creo que no va a haber dudas a esto porque es lo que ya estamos utilizando, ¿no? Pero cualquier cosa, si surge alguna duda sobre esto, me paran y lo chequeamos. Esto lo podemos probar a ver si está programado, ¿no? Es interesante, más que interesante, es importante probar que esto esté funcionando todo ok, ¿no? Porque si yo creo, ¿no es cierto?, la clase conectar, pero yo la probé y no sé si está funcionando bien, después cuando la tenga que utilizar en otro lado, si esto no funciona más, me voy a comer un garrón. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a crear un objeto de la clase conectar, vamos a ponerle con, es igual a conectar, ahí, con es un objeto de la clase conectar, y vamos a imprimir, ¿cierto?, todo el listado de los sabores. Entonces print y ahí adentro el objeto conectar punto listar sabores, por ejemplo, que liste todos los sabores. Entonces creo un objeto de la clase conectar y luego imprimo ese listado que me va a devolver, ¿no?, el método listar sabores. Vamos a ver si funciona. Si esto funciona, entonces quiere decir que esta clase que creamos acá está funcionando todo ok. Corremos y están dando todo ok. Me devuelve una lista de duplas, ¿no es cierto? Frutilla, chocolate, dulce de leche, granizado, americana.
Solamente eso es lo que yo tenía cargado. Ya vamos a ver con esta aplicación, vamos a cargarle más información. Ya está funcionando. Un detalle importante. A mí me devolvió el listado porque yo estoy corriendo el motor de base de datos. Ya desde hoy, que lo tengo, casi siempre lo tengo prendido el motor de base de datos. Pero ustedes, si no lo tienen corriendo el motor de base de datos, o sea, el YAML, corranlo primero el YAML, porque si no acá le va a dar error, ¿no? Eso nada más que para tener en cuenta. Entonces, quiere decir que está funcionando todo ok, están dando esta clase, así que la probamos y podemos comentar esto, no hace falta que esté funcionando. Era simplemente para probar de que anda todo. Bueno, ya tenemos, ¿no es cierto?, nuestra clase conectar, funcionando todo ok. Vamos a nuestra app que corre nuestro servidor web, ¿no es cierto? Y lo que teníamos que hacer acá, en esto de acá, era primero que nada, así como se importó Flash y todo este chiche que lo puso todo medio como todo automático, acá abajito vamos a importar el modelo que creamos recién, este módulo donde programamos la clase conectar, ¿no? Vamos a importarlo. Entonces ya lo importamos, import modelo, y ahora lo vamos a poder utilizar. ¿Está? Entonces, bien, ¿cómo lo utilizamos? Recuerden que lo que queremos hacer es listar sabores. Habíamos creado una página donde teníamos el listado de sabores. Fíjense que acá lo único que aparecía era el título y volver al menú principal, y acá entre las dos líneas horizontales había un salto de línea y chau, no había más nada, ¿no? Acá, en vez de este salto de línea, tendríamos que poner el listado de todos los sabores que me devuelva la aplicación, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero que nada, estoy apagando acá todo esto. A ver, vamos a correr todo esto a ver cómo era la historia. Ahí creo que está funcionando. Y acá en listado de sabores, bien, ahí, acá como les había dicho, entre las dos líneas horizontales me tiene que salir todo el listado de los sabores. Entonces lo que tenemos que decirle a la aplicación web es que, primero que nada, paso por paso, ¿no?, se conecte a la base de datos, traiga la información de todos los sabores que hay dentro de la base de datos, y esa información la imprima dentro de la página web. Ese es el procedimiento que tenemos que hacer, ¿no? Entonces vamos paso por paso para ver cómo se hace eso, ¿no? Cómo se imprime toda esa información. ¿Dónde está el listado de sabores? Sería acá, en este método que es listado de sabores, de la ruta listado de sabores. Acá ya incluimos un término nuevo, ¿no?, que no teníamos antes, que es rutas. Cada método que hace algo dentro de la aplicación web se llama ruta, y esa ruta me redirige a qué cosa, a un país, no, me redirige a una página web. Está por eso que se llaman rutas. Bien, entonces dentro de la ruta listado de sabores, y dentro de esa ruta que se llama listado de sabores hay un método que se llama listado de sabores. Por si quieren saber, esta arroba que se pone aquí en Python recibe el nombre de decoradores, ¿tá? Y es como un alias que se le da al método este que está aquí abajo, ¿no? Ese es el nombre que tiene estas arrobas que aparecen acá, decoradores, ¿tá? Por si querían saber, ese es el nombre. Tiene todo una, los decoradores tienen todo como una, ¿cómo le puedo decir?, como una teoría por detrás, ¿no?, en Python. Nosotros no nos metimos en eso porque simplemente lo vamos a utilizar y no nos vamos a estar fijando mucho cuál es su metodología final, porque no vamos a hacer modificaciones, mucho menos, simplemente aplicamos lo que ya Flash nos está dando por defecto. Pero para que tengan en cuenta, si por ahí quieren investigar más, se llaman decoradores, decorator en inglés. Bien, bueno, entonces acá tenemos listado de sabores. Lo único que hace esta funcioncita, este método que se llama listado de sabores, me devuelve, ¿no es cierto?, me renderiza la página listado de sabores que está pelada en este momento. Entonces, ¿cómo hacemos para que me muestre, ¿no es cierto?, el listado de sabores? Y bien, primero que nada, punto número 1, tenemos que importar
el módulo que se llama modelo, que habíamos creado hace un rato, que tenía la clase conectar, ¿no? Porque si no importamos eso, no nos va a funcionar, no se va a conectar nunca. Bien, una vez que ya importamos eso, vamos al método listado de sabores y allí dentro de ese método vamos a crear un objeto de la clase conectar, ¿no? Con es igual, como siempre lo hacemos, a modelo, porque está dentro del módulo modelo, punto conectar. Creamos un objeto de la clase conectar que se llama con. Pero este aquí, que fíjense que previamente se pone el nombre del módulo en donde está la clase que estoy por utilizar, ¿no? Entonces allí pongo con, es un objeto de la clase modelo, y ahora dentro de una lista que se llama listado, dentro de una lista, perdón, que se llama listado, ahí voy a guardar todo lo que con el método listado de sabores me arroje y me traiga, ¿no es cierto?, de la base de datos. Entonces fíjense, allí el objeto de la clase conectar con, le pido que me liste todos los sabores y eso lo voy a guardar dentro de listado. Me va a traer una lista de tuplas, digamos, ¿tá? Bien, y ahora una vez que están estos listados, cuando yo retorne la renderización de la página listado de sabores, que no tenía nada acá adentro, ¿no? No había nada. Cuando yo retorne y le diga a Python que renderice esa página, o sea, que la imprima por pantalla, hablando mal y pronto, le tengo que decir que imprima también ese listado de sabores, ¿tá? Entonces acá, cuando redirijo, ¿no es cierto?, el listado de sabores que la plantilla quiero que se muestre, acá, después de cerrar las comillas, le voy a pasar el listado o la lista con información que quiero que se utilice. Yo voy a llamar listado es igual, o vamos a decirle, para que ustedes no se confundan, le vamos a decir lista. Le voy a pasar una lista a la plantilla esa. ¿Qué cosa va a ser esa lista? Esa lista no es nada más que el listado este que está aquí. Tiene que pasar así. Tengo que decir, esto es lo que se pasa acá y es lo que se va a devolver. ¿Está? No se puede pasar directamente. Sí o sí le tengo que asignar a otra lista lo que quiero devolver. Entonces, recapitulando un poquito. En la ruta que se llama listado de sabores, hay un método que se llama listado de sabores propiamente dicho. Allí adentro creo un objeto de la clase conectar y dentro de la clase conectar, de ese objeto de la clase conectar, traigo el listado de sabores de la tabla propiamente dicho de la base de datos. Eso lo guardo dentro de una lista llamada listado. Ahora, acá agrego una comita después del nombre de la plantilla que quiero renderizar y allí le paso como variable, ¿no es cierto?, el listado ese que quiero que vaya y se muestre. ¿Está? Ese sería el procedimiento. ¿Está? Bueno, con listado de marcas vamos a hacer, bueno, de momento lo que vamos a hacer es traemos todos los sabores, ahora vamos a mostrarlo, ¿no? Vamos al listado de sabores, acá, y acá de momento no se está mostrando nada. ¿Está? Entonces voy a borrar ese salto de línea y acá voy a mostrar ese listado que va cuando se renderice, o sea, cuando se imprima por pantalla, me va a mostrar todo. Lo que voy a hacer es, de una así a lo bruto, voy a imprimir todo este listado, esta lista que está aquí. Así de una lo voy a imprimir, para que vean cómo se va a mostrar. Entonces, para poder mostrar lo que viene desde el navegador, le pongo llave, llave, y ahí pongo lista. Lista, entonces no, lista. Así es como se llama esta lista que se está pasando, ¿no es cierto?, con este método, ¿no? ¿Por qué se pone llave, llave? Porque Python va a interpretar que esto que está aquí adentro de las llaves, llaves, no es un HTML, es lo que viene como información desde aquí, desde la app. ¿Va? Esta llave, llave justamente es un lenguaje que se conoce como Jinja. Por eso es que implementamos, ¿no es cierto?, un
una extensión que trabajaba con las Jinja. Bueno, ahora lo corremos a todo esto, dejemos hablar tanto y vamos a ver cómo funciona. Acá tenemos que correr, no allá. Bueno, ahí revisamos. Listado de sabores, se me fui acá. Y fíjense, me muestra en el listado de sabores lo que viene desde la base de datos, ¿no? Frutilla, chocolate, dulce de leche, bla, bla, bla. Me muestra así todo como tuplas, ¿no? Está medio sucio toda esta información. Entonces, lo que yo tengo que hacer es recorrer con un for y mostrarme solamente los sabores. ¿Ah? Entonces vamos aquí a achicar un poquito esto para que se vaya viendo. Vamos aquí a listado de sabores y acá, en vez de mostrar esto así de esta manera que está medio fulero, lo que vamos a escribir es, vamos a hacer un for, pero para hacer un for lo que se hace es lo siguiente. Es diferente a escribir el for en Python, porque acá no estamos en Python, estamos en HTML. Entonces tenemos que decirle a Python que haga un hueco y que interprete esos comandos que no son HTML, sino que son de Python propiamente dicho. Entonces la manera más rápida es, por eso es que implementamos un montón de snippets al principio, ¿no? Es escribir for y automáticamente, si se fijan, ya me aparece, ¿no es cierto?, una opción acá de un snippet que se llama enlace for. Le dan enter y automáticamente se pone, ¿cierto? Solo llave, por ciento llave y por ciento llaves en for. O sea, aquí lo que está interpretando Python con este comando que apareció acá es que en esta parte se va a correr solamente el código Python, no código HTML. Entonces lo tiene que ignorar. Así que lo que decimos es que por cada, digamos, ¿no?, porque está genérico, ¿no?, cada sabor en la lista que viene desde la aplicación, lo que vamos a hacer es, vamos a imprimir, ¿qué cosa? Ese sabor, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, ponemos un UL y allí ponemos un listado y dentro de cada listado vamos a imprimir cada sabor que va a ir mostrando, ¿no? Entonces allí, en paréntesis, llave. Entonces ahí decimos sabor, como era una tupla, el primero, porque fíjense que ya el 1 es el ID, el nombre está en el segundo, en el primero, y en 0, en 1 y en la posición 2, ¿no?, de la tupla. Entonces quiero que me muestre solamente el sabor. Bien, y ahora se cierra el for. Veamos a ver qué pasa. Actualizamos esto y fíjense, ya me aparecería así. Esto de esta manera. Bien, acá me apareció así porque yo soy vivo y le puse con una sola llave, con dos llaves. Y ahora sí, ¿ven? Entonces, ahora me aparecería de esa manera. Y acá no es OL, es UL, para que no me aparezcan los números. Y ahí estaría, ¿no? Y me está listando el listado de sabores. Vamos al menú principal, fíjense, listado de sabores. Les muestro todo esto que está aquí. Bien, gente, les dejo unos minutitos para que ustedes programen el listado de marcas. A ver qué les está. Que es prácticamente el mismo, ¿no? Listado de marcas. Ya estaba hecho todo el enlace y todo, ¿no? Pero no hay nada mostrándose. Nada más que tienen que cambiar, ¿no? En vez de mostrar el método del listado de sabores, el listado de marcas. ¿Está? Bien, les doy unos minutitos para que lo programen. Bien, gente. ¿Alguien lo pudo hacer? Si no, veamos un poquito cómo se podría hacer esto. Es bastante sencillo. Es medio como copy-paste todo esto, ¿no? Al principio es medio como así sencillo.
y ya después medio como que uno se vuelve un poco mecánico y ya le va cambiando cosas. Para hacer el listado de marcas, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Bien, acá tenemos el listado de sabores, listado de marcas, que va a ser más o menos lo mismo, ¿no? Recuerden que ya lo teníamos en el modelo, uno de los métodos que teníamos era listar marcas, así que ya tenemos creado eso, ¿no? Y acá en la ruta, que es listado de marcas, cuando devolvemos esto, acá tenemos que crear un objeto de la clase conectar. Eso es igual a modelo punto conectar, y tenemos un listado. Esto igual, ¿qué es qué cosa? Es el objeto de la clase conectar punto listar marcas, ¿no? Y allí dentro de ese listado guardamos, ¿no es cierto?, todas las marcas que vengan desde la base de datos. Ahora le tenemos que pasar al motor de renderización ese listado, ¿no? Entonces decimos lista es lista, dije no lista, lista es igual a listado que cargué acá. Bien, ahí le estoy pasando, es todo igual, era copy paste de listado. Ahora vamos a nuestra listado de marcas, y esto nos quedaría, ¿no es cierto?, acá. Lo probamos, ¿no? Entonces acá lo probamos, simplemente primero que nada vamos a probar si se ve, ¿no? Lista, imprimimos así de una lista y vemos que sale. Si salen todas las marcas, quiere decir acá es. Si salen todas las marcas, quiere decir que efectivamente se pueden mostrar, ¿no es cierto?, como arreglo. Estas marcas, y vemos que efectivamente me está mostrando, ¿no es cierto?, las tuplas con cada una de las marcas. Entonces ahora sí, se conecta y me trae las marcas. Entonces lo que vamos a hacer acá es, vamos a acomodar un poco los sabores, y acá borramos esto. Lo que vamos a hacer es, dentro de un order list, no, ya estaba el order list, que digo que de sabores, me re equivoqué. Esto lo dejamos así como está. En el listado de marcas, acá era la cosa. Acá en el listado de marcas escribimos un UL, ¿cierto? Y dentro del UL habría que escribir un for que escriba todas las opciones. Sería for, enter le da y ya sale todo solo, ¿no? Acá sería marca en la lista que voy a recibir, y acá, ¿no es cierto?, escribo cada opción con llave, y aquí lista corchete número 1, no es lista, es marca. Entonces allí en teoría ve los números y está mostrándome el listadito de marcas. ¿Está? Y esto sería, ¿no es cierto?, todas las listas. A ver, volvemos atrás, tenemos listado de sabores, también tenemos los sabores, listado de marcas, etcétera, etcétera. ¿Está? Bien. Entonces esto ya está funcionando, es decir, tenemos de cierta manera básica, lo que les quiero mostrar con todo esto, es que de cierta manera básica podemos ver, ¿no es cierto?, todo el cómo podemos conectarnos con los datos, cómo podemos mostrarlos por pantalla, y esa es la idea, ¿no?, de capturar información. ¿Alguna consulta hasta aquí, gente? ¿Una pregunta de esto? Bueno, para ir terminando hoy, lo que vamos a hacer es, vamos a apagar el motor acá, vamos a crear una plantilla más que nos muestre todos los listados que teníamos hechos, ¿no? Pues recuerden que teníamos dentro de la base de datos una tabla que teníamos todas las marcas, todos los sabores y todos los pedidos, no, todos los pedidos teníamos, ¿cierto? Recuerden que teníamos todos los pedidos, es decir,
tengo por acá. Claro, tenemos todos los pedidos, ¿no? Acá se mostraba. Y me iba a mostrar cada pedido, me iba a mostrar el número, la cantidad, la marca y el sabor. Si tenía delivery o no, eso me mostraba cada pedido. Así que por último lo que vamos a hacer es una plantilla que me muestre todos los pedidos que se generaron, ¿no? Bien, entonces creamos una nueva dentro del template, creamos listado de marcas, sabores, bueno, listado de pedidos. Un nuevo archivo, vamos a llamar listado pedidos.html. Entonces una plantilla donde se van a ver todos los pedidos. Acá creamos una plantilla nueva y se llama listado de pedidos. Bien, ahí tenemos un cierto listadito de pedidos. En esta plantilla nueva vamos a tener todo con un H1. Un HR. Bien, y acá vamos a mostrar, hacemos otro HR y hacemos el volver hacia el menú principal, ¿no? Entonces sería acá volver al menú principal. Listo. Así con esto ya tendríamos hecho, ¿no es cierto?, la plantilla que nos muestra todos los listados de pedidos, ¿no? Vamos a la app y en la app tenemos que crear la ruta que nos lleva, ¿no es cierto?, que le decimos a Python que nos lleve hacia ese listado de pedidos. Bien, ¿cómo creamos la ruta? Y bueno, hacemos enter por acá, ¿no? Y escribimos route, enter y ya ahí automáticamente se crea la ruta. Entonces le ponemos route name, el nombre que queremos, que sería listado pedidos, listado de pedidos, ¿no es cierto? Y el método también se va a llamar igual, listado pedidos. Bien, acá lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, que es retorno render template y el nombre de la plantilla que queremos que se renderice, listado pedidos .html. Bien, si esto funciona todo ok, me tendría que llevar a esa plantilla. A ver, lo corremos. Y no tengo el link acá, así que qué vivo que soy, tengo que agregar el link. Entonces acá en el index, acá tenemos que agregar el link, si no, no podemos navegar. Un ancla que va a decir al listado pedidos y bien, allí quedaría, ¿no es cierto?, esto así. Veamos a ver si se ve efectivamente. Ahí estaría el enlace y está yendo al listado de pedidos. No me está mostrando nada, pero bueno, por lo menos funciona. Listado de pedidos, listado pedidos. Vamos a ver si está todo ok. Tendría que mostrar esto. En teoría está guardado, pero no sé por qué está mostrando. Ahora vamos a aprender. Es ese error interesante. Bien.
No lo está mostrando, pero debe ser alguna giladita, porque si no tendría que dar error, pero sin embargo funciona esto. No sé por qué, porque las otras cosas se me están mostrando y tenemos todo bien creado. Así que no tengo idea, lo voy a revisar con más tiempo para mañana, porque no está mostrando el listado de pedidos. Pero tendría que estar mostrando, ¿no? La plantilla ya está creada, así que tendría que funcionar todo esto. Ok, gente, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna duda de esto? Es relativamente, ¿no es cierto? Es más sencillo, ¿no es cierto?, que otras cosas, pero bueno, es como un poco más mecánico que uno tiene que ir paso a paso siguiendo, ¿no? Ok, bueno, nos estamos encontrando mañana, si quiere, a la misma hora, por el mismo canal. Espero que hayan armado el arbolito hoy. Así que nos encontramos mañana y continuamos con esto. Mañana terminamos de armar el formulario para poder insertar el nuevo pedido, ver todo el listado, ¿no es cierto?, paso por paso, y que se vaya presentando, ¿no es cierto?, en cada HTML, o sea, en cada ventana, ¿no es cierto?, del navegador web, mostrando esa información. Así que nos encontramos mañana nuevamente, así que tengan una excelente noche y nos vemos mañana. Muchas gracias a todos por participar.